Esta es la clase 7 de álgebra y hoy vamos a hablar de funciones biyectivas, composición y función inversa. Como siempre, en esta primera diapositiva tenemos acá las secciones del libro donde pueden encontrar más detalles. Comenzamos recordando que dado cualquier conjunto A no vacío, se puede definir la función que llamamos función identidad sobre el conjunto A como la función que va de A en A y que a cada X le asigna X. O sea, f de X igual a X. Esa es la función identidad. Una función que dada un X nos devuelve el mismo valor. No hace nada, digamos. Muy bien. Dada una función, f de un conjunto A en un conjunto B, tenemos las definiciones que teníamos para relaciones, que son las de dominio. El dominio de una función son todos los X en A, tal que xy pertenece a la función, es decir, existe un y, acá faltaría decir, ¿vale? Que existe un y en B que cumple que xy pertenece a f. Pero la definición de función tenía dos propiedades que tenían que cumplirse. La primera es que para todo x en A, bueno, vamos a escribir como una en A, existe un único y en B tal que f de x igual a y. Y esto lo escribíamos así justamente porque hay un único, y eso es lo mismo que decir que xy pertenece a f. Pero como esta definición dice que para todo x en A hay un y en B, resulta que el dominio de f es siempre todo el conjunto A. Entonces, cuando uno tiene una función, si está correctamente definida, su dominio es automáticamente A, no hay nada que pensar. El codominio de una función es este conjunto B, y la imagen de B son todos los y que están en B para los cuales existe un x en A tal que y es igual a f de x. Este puede ser un subconjunto del conjunto B y no todo B necesariamente. Entonces, el dominio ahora, cuando tenemos funciones, el dominio es este conjunto A, el codominio es B. Y la imagen son todos los resultados posibles de esa función. Veamos ejemplos. Se considera esta función f de R en R, o sea, definida en los números reales, dada por f de x igual a menos 2x más 3. A esta función la sabemos graficar. Es la función que tiene ordenada al origen igual a 3 y que tiene pendiente menos 2, una función lineal, una recta. Y entonces la puedo graficar un poquito más gruesa, pendiente menos 2 y ordenada al origen 3. Entonces, esta es la recta y igual a menos 2 y igual a menos 2x más 3. Pasa acá por el 3 y la pendiente es menos 2, por lo tanto este punto será cuando baja, cuando se mueve 2 para que este es el 3 medios. A ver si pongo x igual a, y igual a 0, x vale 3 medios. Sí, muy bien. Esa es la recta. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Es R, porque es directamente este conjunto de acá. El codominio es también R, que es este conjunto de acá. Y lo que puede ser más complicado de calcular o de encontrar es la imagen de F. La imagen de F son todos los irreales, ¿vale? Que existe un X real que cumple que f de x igual a y. Si escribo esa fórmula, son todos los irreales. Perdón, vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar. Y acá, en lugar de escribir f de x igual a y, voy a escribir menos 2x más 3 igual a y. Y entonces la pregunta es, ¿para qué y
¿para qué números reales i existe un x real tal que menos 2x más 3 igual a y? Entonces, lo que uno dice es, tengo un i, la pregunta es, tengo i, y quiero encontrar el x, que me da, cuando lo pongo acá me da ese resultado. Entonces, lo que uno hace para hacer eso es como despejar y ver qué cumple. Dice, bueno, si despejo de acá, esto es lo mismo que decir i, a ver, ¿cómo puedo hacer? Sumo 3, entonces menos 2x igual a, resto 3 digo, y menos 3, o sea que x es y menos 3 dividido menos 2 o 3 menos i sobre 2. Entonces fíjense que de acá saqué la fórmula siguiente, x igual a 3 menos i sobre 2, y esto me dice que cualquiera sea el i real, esta fórmula tiene sentido y me da un x. Y si yo escribo esto adentro de acá, me tiene que decir i igual a i, me tiene que dar i. Les dejo a ustedes verificar. Lo que quiero decir que habría que verificar es que si yo escribo, voy a escribir acá arriba, menos 2 por 3 menos i sobre 2 más 3, me da el i. O sea, lo hice un poco complicado, pero la idea es esa en general. Y digo, yo quiero saber para qué valores de i hay un x que si lo pongo acá me da el resultado. La cuestión analítica es decir, bueno, si yo escribo esta ecuación, ¿para qué valores de y hay x? Tengo que despejar el x, encontrar el x, que si lo pongo ahí me da el y. Podemos completar esto, pues fíjense, vamos a poner, les dejo acá un signo de pregunta para que ustedes desarrollen esto y vean qué les da y. Entonces, esa es la cuestión analítica. Gráficamente, si miro el gráfico como el que tenemos acá, lo que estoy diciendo es para qué valores de y hay un x acá abajo que si le aplico la fórmula me da ese y. Y vemos que como es una recta, como es una recta, ¿eh? que no es horizontal, para todos los valores de y que yo me imagine, la gráfica corta, se encorta la gráfica y por lo tanto hay un valor de x. El valor de x es siempre el que está acá arriba. Muy bien, por lo tanto, termino con todo esto, la imagen de esta f es todo el conjunto de los reales. Veamos otro ejemplo. Ahora tengo la función f de r en r dada por f de x igual a x cuadrado. Entonces el dominio de f dijimos que es este conjunto. El codominio es este conjunto. Y la imagen de f es el conjunto de los i en el codominio, que es r, tales que existe un x en el dominio, que es r, que cumple que f de x es igual a y. Si copio esto, y ahora cambio donde dice f de x igual a y, pongo x cuadrado igual a y. Entonces la pregunta es, ¿para qué números reales existe un x que elevado al cuadrado me da y? Si yo quiero despejar y de esa fórmula, x cuadrado igual a y, lo que tengo es que x puede ser la raíz de y positiva o negativa. Hay dos posibilidades. Pero para poder sacar esta raíz cuadrada, ¿qué tiene que ocurrir? El y tiene que ser mayor o igual que c, ¿no? Ese es el análisis de este problema, por lo tanto nos da que la imagen son los mayores o iguales que 0. Voy a achicar esto para poder hacer el dibujito. La imagen de esta f
son los I en R, tales que I es mayor o igual que 0, que también lo podemos escribir como el intervalo 0, infinito. Y si hago los ejes y la dibujo, este gráfico es lo que ustedes conocen como una parábola, y hace algo así. A ver cómo queda el dibujo. Ahora la acomodo. Me copio esto porque después lo voy a necesitar. Bien, entonces la gráfica es esa parábola y acá se ve que para los i mayores o iguales que 0, si yo trazo, por ejemplo, en el i igual a 4, una recta horizontal, veo que hay dos valores de x que como resultado me dan 4, que son el 2 y el menos 2. Ya los voy a pintar mejor. El menos 2 y el 2. ¿No? Que eso se vendrían a ser más y menos raíz de 4. Raíz de 4 es 2, más y menos raíz de 4, que es más menos 2. Son las dos soluciones de ese problemita. Y lo que estoy viendo es que para cualquier recta horizontal que esté en el eje X o para arriba, hay intersecciones. Pero si trazo una recta horizontal acá, para estos valores de y, no hay ningún x que elevado al cuadrado me dé. Por eso la imagen es este conjunto de acá. Pasemos a este otro ejemplo. Acá tengo la función dada por f de r en r, perdón, vamos a cambiar de lapicera, dada por f de x igual a x cuadrado más 1. De nuevo, el dominio de f es R, es este conjunto, el codominio de F también es R, porque es este conjunto, y la imagen de F son, como antes, los I en R, tales que existe un X en R, que cumple que X cuadrado más 1 es igual a Y. Acá vemos de nuevo que, bueno, X cuadrado dijimos que siempre va a dar mayor o igual que 0, si le sumo 1 va a ser mayor o igual que 1. Si pego, a ver, la imagen de hoy, esta era la gráfica de y igual a x cuadrado. Si le sumo 1 al resultado de hacer x cuadrado, lo que obtengo es una gráfica que está 1 hacia arriba. Entonces, si acá está el 1, esa es la gráfica de y igual a x cuadrado más 1. Y vemos que las rectas horizontales que tocan a la gráfica, intersectan, son las que están de 1 para arriba, y acá no hay nada. Por lo tanto, el conjunto de imagen de esta función f son los I en R, que son mayores o iguales que 1, que también lo podemos escribir como 1 infinito. Si lo quisiera hacer despejando el x de esta fórmula, uno dice, bueno, escribo x cuadrado más 1 igual a y, por lo tanto x cuadrado es igual a y menos 1, y por lo tanto x es más o menos la raíz cuadrada de y menos 1. Y para que esta fórmula tenga sentido y dé un buen resultado, el i tiene que ser mayor o igual que 1, que es lo que escribimos ahí. Muy bien. Pasamos a otro ejemplito más. Acá tengo ahora la función f del 0 infinito. En R, dada por f de x igual a raíz de x. Entonces, el dominio de esta f es el intervalo 0 infinito. Si yo hubiera puesto dominio de f igual a todo r y escribo la función raíz de x, eso está mal, porque para los valores negativos no tengo definida la raíz. Por lo tanto, al haber hecho esta restricción de trabajar con los números del 0 infinito, está bien definida la raíz.
Entonces, el dominio lo voy a pintar. Vamos a pintarlo mejor con un resaltador. El dominio va a ser este conjunto. Los números mayores o iguales que 0, a partir del 0 en adelante. El codominio es R, no hay que pensar nada para decir el codominio. Y la imagen son los I en R, en el codominio, tales que existe un X en el dominio que cumple que I es raíz de X. Pero como expliqué yo en una clase, vamos a recordar lo que es. Si X es un número mayor o igual que 0, raíz cuadrada de X es el número, llamémoslo I, mayor o igual que 0, que cumple que I al cuadrado es X. Esa es la definición de raíz cuadrada. Definición de raíz cuadrada de un número X para X mayor o igual que 0. Entonces, hay veces que uno dice raíz cuadrada de 4 es más menos 2. No, eso es incorrecto. La raíz cuadrada de 4 es 2. Más menos 2 son las dos soluciones de la ecuación x cuadrado igual a 4. Por lo tanto, la raíz de x es siempre un número mayor o igual que 0. Y si yo escribo y igual a raíz de x y quiero despejar el x, sabemos que elevo al cuadrado y obtengo que y cuadrado es x. Y acá pareciera que podría tomar números negativos para elevar al cuadrado. Pero si miro la definición, el i tiene que ser mayor o igual que 0. Si yo graficara esta función es como una mitad de parábola horizontal, una cosa que hace así, sale del 1, del 0, por acá está el 1. Y acá se ve que la imagen de esta función son todos los números mayores o iguales que 0. En este ejemplo, porque cuando trazo una recta horizontal, corta a la gráfica. No importa cuántas veces la corte, lo importante es que la corte alguna vez. Por lo tanto, la imagen de esta función f es el intervalo 0, infinito. Acá tenemos otro ejemplo interesante. Vamos a ver si tengo para pegar. Sí. X cuadrado es esa función que se ve ahí. Si hago x cuadrado más 1, la tengo que subir 1. Y si hago la raíz cuadrada de esa, tengo que calcular la raíz cuadrada de esos resultados. La raíz cuadrada de 1 es 1, pero después la raíz cuadrada de los números mayores que 1 es un poquito más chica que 1. Bueno, la gráfica de esta función es una cosa así. Vamos a hacer que cuando ustedes vean en cálculo asíntotas y cosas, van a ver que esta gráfica se acerca, cuando el x se aleja del origen, se acerca a la gráfica de igual a x. Esta es la gráfica que está punteada, es la de igual a x. Y si hago la de igual a menos x, uy, ¿por qué me cambió de color? Si hago la de igual a menos x, la gráfica de la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 es una cosa que sale así y acá se va acercando cada vez más a esa, pero nunca la toca. Y esta de este lado también. Dijimos que el dominio de la función era siempre el conjunto que está acá, y este es el codominio. Y la imagen de la función son todos los i que están en el codominio, tales que existe un x
en el dominio que cumple y igual a raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Esperen que me quedo acá. Y igual raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Pero bueno, uno puede decir x cuadrado más 1 es mayor o igual que 0. Sí, solo sí. Perdón. X pertenece a R. A ver. Pero esto es y, esto es la raíz, y la raíz cuadrada de eso. Lo que estoy diciendo. No, x cuadrado más 1 es siempre mayor o igual que 1. Puede tomar cualquier valor para cualquier r, y la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 también es mayor o igual que 1, si solo si x pertenece a r. Por lo tanto, el i es mayor o igual que 1 si tomo x en r. Y tengo todos los i. Estos conceptos los van a seguir también repasando un poco en matemática básica, cuando la curse. Bien, la imagen entonces de esta función f, también puedo mirar el gráfico y trazo líneas horizontales. Y trazo líneas horizontales por acá debajo del 0, no toca nunca el gráfico, la primera vez que toca es para i igual a 1. Y así puedo seguir. Por lo tanto, la imagen de esta f es el intervalo que parte de 1 y sigue hasta infinito. Veamos otro ejemplo interesante. Tengo la función f y vamos a hacerlo de otra manera para darnos cuenta. Tengo la función f en los enteros definida por z más 1. O sea que acá tengo z, voy a hacer una tabla. F de z es z más 1. Está definida en los enteros. Por lo tanto, voy a tomar, por ejemplo, el 0 acá a mitad de camino. Y f de 0 es 0 más 1, que es 1. Si tomo el 1, f de c1 es 1 más 1, que es 2. Si tomo 2 me da 3, y así sigo. Y si tomo menos 1 me da 0. Si tomo menos 2 me da menos 1, porque menos 2 más 1 es menos 1, menos 3 es menos 1, es menos 2, y así sigo. Entonces, si bien sumo 1, acá se ve, se percibe que la imagen de esta función f son todos los enteros. Entonces, veamos si lo podemos pensar un poquito analíticamente, no solamente intuitivamente. La imagen de f van a ser todos los i enteros, tales que existe un z entero que cumple f de z igual a i, o sea, z más 1 igual a i. Entonces decimos nosotros que la imagen de f son todos los enteros. Y tenemos que demostrarlo. Entonces decimos así, sea i un entero. Queremos ver que pertenece a la imagen, que está en la imagen. Entonces queremos que se cumpla que z más i es igual, z más 1 igual a i. Hacemos el cálculo auxiliar acá abajo. Z más 1 igual a i, si solo si, y menos 1 es igual a z. Pasé restando y cambié de lugar. O, mejor dicho, vamos a dejarlo así. Si solo si z igual a i menos 1. Entonces decimos lo siguiente. Sea i igual a z, e i perteneciente a z, tomemos z, el número entero, igual a i menos 1. Vamos a poner acá que también pertenece a z, que es el dominio. Luego, i menos z más 1 es i menos 1 más 1 me da i. Es decir, que tomando z igual a i menos 1, obtenemos f de z igual a i. Entonces dijimos, para cualquier i en z, estamos diciendo cómo hay que tomar
perdón, vamos a decirlo de otra manera. Para cualquier i entero, estamos diciendo cómo tomar el z para que al aplicar f de z nos dé i. Entonces, al decir cómo tomarlo, estamos demostrando que existe. Vamos a ponerlo acá. Estamos diciendo cómo tomarlo. Esto implica que existe z. Estamos dando un procedimiento para encontrarlo. Esto que está acá lo voy a borrar porque ya lo pensamos. Entonces, esa es la manera de probar que todos los enteros están en la imagen de f. Muy bien, veamos otro ejemplo que se pone un poquito más interesante. Ahora tengo la función f, pero definí la misma fórmula, que es sumar 1, pero definida en los naturales. Entonces, si hago una tablita, ahora puedo poner n, f de n, y acá puedo empezar del 1. 1, 2, 3, 4, y así sigo. Y f de 1 es 2, f de 2 es 3, f de 3 es 4, y así sigo. Y acá podemos ver que la imagen de esta f no son todos los naturales, son todos los naturales. Vamos a la otra letra, i natural, al que i es mayor o igual que 2. Esa es la imagen, porque el 1 no está. Entonces, si uno tuviera que demostrar acá, dice así, demostremos esto, digamos, sea i un número natural mayor o igual que 2, y tenemos que encontrar el z, o el n, que cuando haga n más 1 me dé el i. Entonces, tomamos n, la fórmula es la misma que hoy, por lo tanto, igual a i menos 1. Y acá podemos decir, como i es mayor o igual que 2, i menos 1 es mayor o igual que 1, y por lo tanto, n igual a i menos 1 pertenece a los naturales. Por eso, justamente, la restricción es que el resultado da mayor o igual que 2, por eso estoy fijándome en eso. Que es el dominio. No puedo salirme del dominio cuando encuentro el n. Tomo el n de esa forma y hago y tenemos y se cumple que cuando haga f de n, que es n más 1, es igual a i menos 1 más 1, que es i. Entonces, comencé esta oración diciendo sea i en n mayor o igual que 2. Dije cómo tomar el n, demuestro que está en el dominio y verifico que f de n me da i. Por lo tanto, ese i pertenece, que demostré que dado i en n, existe un set, un n, en este caso no estoy usando la letra x, sino un n, en el dominio que cumple que f de n es i. Muy bien. Acá tenemos un concepto ahora de un tipo de función que está muy relacionado con el concepto de imagen de la función, que dice lo siguiente. Vamos a decir que una función es sobreyectiva, esperen que vamos a pintar más grueso, es sobreyectiva o directamente sobre, y en algunos libros también le dicen suryectiva. Así lo aprendí yo porque a lo mejor usábamos unos libros más antiguos, basados en, o siguiendo más la línea francesa de la matemática, pero lo que más se usa últimamente es la palabra sobreyectiva. ¿Cuándo se dice que una función es sobreyectiva? Fíjense lo que dice. Cuando para cada i en B, B es el codominio, existe al menos un x en A tal que f de x igual a i. Pero esa era la definición de imagen. La definición de imagen era un i estaba en la imagen si existe al menos un x en A tal que f de x igual a i. Fíjense. Vamos a escribir un poquito acá. Quiero pasar a virome. Ahí está. ¿Cuál era la definición de imagen? La definición de imagen era
son los I en B, tal que existe al menos un X en A, tal que f de X igual a Y. Esa es la definición de imagen. Por definición de imagen, son siempre elementos de B, por lo tanto esto siempre está contenido en el codominio. La imagen es siempre un subconjunto del codominio. Vamos a pintar siempre. Ahora, cuando es sobreyectiva, lo que estamos diciendo, F es, vamos al otro color, F es sobreyectiva o sobre, para decir más, para no gastar tanta voz, F es sobre, si para todo I en B se cumple, ¿qué cosa? Se cumple esto que está acá, que es lo mismo, lo voy a copiar para que se cumple que la propiedad que necesita para estar en la imagen. Entonces, si para todo I en B se cumple esta propiedad, quiere decir que es sobre si B está contenido en la imagen de F. O sea, esto es lo que impone la sobreyectividad. Una función va a ser sobre cuando B esté contenido en la imagen de F. Y como la imagen de F siempre está contenida en B, resulta que se cumple la doble inclusión y entonces va a ser sobreyectiva cuando la imagen de F sea B. Entonces vamos a escribirla acá. Sobreyectiva, si, solo si la imagen de F es todo B. Veamos unos ejemplitos diferentes a los que estábamos viendo hace un rato, si practicamos. Vamos a hacer este que está definido. El conjunto A son los números enteros menores o iguales que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y el conjunto B son los números enteros menores o iguales que 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la función f dice que, primero, f de 1 vale 1, por lo tanto lo vamos a hacer con flechita así. F de 1 vale 1, f de 2 también vale 1, f de 3 vale 4, f de 4 vale 7 y f de 5 vale 1. Entonces, si uno quisiera ver la imagen de f, tenemos que ver si la imagen de f es todo el conjunto B. Son los i para los cuales hay alguna flecha que llega a ese i. Entonces los voy a pintar el 1, el 4 y el 7. Esos son los tres únicos elementos de la imagen de f. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva, porque no me da todo el conjunto. Veamos entonces más ejemplos ahora. Tenemos acá este ejemplo que ya habíamos estudiado su imagen y habíamos visto que la imagen de esta función f era todo el conjunto R que es igual al codominio de esa f y por lo tanto sí es sobreyectiva. Ahora vamos fácil porque ya tenemos calculados todas las imágenes. Habíamos visto que esta tenía una imagen, la función x cuadrado, su imagen era el conjunto 0 infinito, que si lo pinto en el eje Y, era solamente desde acá hacia arriba, y por lo tanto no era igual al codominio. Entonces uno puede observar que podría redefinir esta función
de la siguiente manera. Vamos a definir ahora la función sea g, la voy a definir de los reales en el cero infinito, dada por g de x igual a x cuadrado. Esta función sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Fíjense que uno podría decir, no, pero la fórmula es la misma, x cuadrado no es sobreyectiva. Y la respuesta es, sí es sobreyectiva si pienso en esa fórmula, pero en otros conjuntos. Entonces aprovecho este momento para recalcar que la definición de una función no es solamente la fórmula, sino el conjunto dominio, codominio más fórmula. Todo eso es la definición de la función. Esta parte es también parte de la definición de la función. Después uno muchas veces usa, una función, su dominio son los x para los que la fórmula tiene sentido, pero en principio en la definición de función, dominio y codominio forman parte de la definición de función. Lo mismo que en las relaciones. Pasemos a otro ejemplo. La función f de x igual a x al cubo, esta no la vimos en los ejemplos anteriores, pero pueden verificar ustedes que cualquier número se puede obtener elevando un número racional al cubo, por lo tanto la imagen de f es el conjunto de los números reales y entonces sí es sobreyectiva. Acá prefabriqué el dibujito de y igual a x al cubo. Ahora vamos a esta otra función, la f de los enteros en los enteros, dada por f de z igual a z más 1. Uno podría decir, es la función definida de los enteros en los enteros que a cada número le suma 1. Esta función habíamos visto que la imagen era todos los enteros, que es lo mismo que el codominio, y por lo tanto sí es sobreyectiva. Después teníamos la misma fórmula, pero definida en los naturales. Y acá habíamos visto que la imagen de esta función f eran todos los números naturales a partir del 2. Y por lo tanto, este conjunto no es igual al codominio y por lo tanto no es sobreyectiva, así como está definido. Por supuesto que uno podría cambiar el codominio y definir una nueva función con la misma fórmula y otro codominio para que sí sea sobreyectiva, como hicimos con la función x cuadrado. Pasamos ahora a otro concepto, otra propiedad que puede cumplir una función, que es la propiedad de inyectividad, o ser uno a uno. Uno va a decir que una función f se llama inyectiva, o también, perdón, quiero poner más grueso, se llama inyectiva o uno a uno si para cada i del codominio existe a lo sumo un x tal que f de x igual a i. Ahora no estamos viendo si a todos los i les llega algún x, sino que a cada i solamente le dé como resultado a partir de un solo x. Ahora vamos a ver ejemplos enseguida. Otra manera en que se puede decir esto es lo siguiente. Cada vez que yo tenga x y x' en A que cumplen f de x igual a f de x', tiene que ser porque x era igual a x'. Era necesario eso. Cuando cumpla eso una función se va a decir inyectiva o uno a uno. Veamos ejemplos para aclarar esto. Tenemos este mismo ejemplo de hoy que nos decía que estaba definida A, el dominio eran los números naturales menores o iguales que 5, que está acá. El codominio, los números naturales menores o iguales que 8. Y teníamos la función dada por f de 1 igual a 1, que es esta flecha, f de 2 igual a 1, que es esta otra flecha, f de 3 igual a 4, f de 4 igual a 7 y f de 5 igual a 1. Esta función no cumple con la definición de inyectividad. ¿Por qué? Porque a este i
este 1 que está acá, no hay a lo sumo un solo x que lo apunte, porque está el 1, el 2 y el 5. Entonces decimos U1 es igual a f de 1 y a f de 2 y a f de 5. O sea, hay 3x del dominio que me dan el mismo valor de y. Por lo tanto, no es inyectiva. Eso es lo que hay que ver, que los valores del codominio no haya dos valores de x que me dan el mismo resultado. Si pensamos en esta, vamos a recorrer las mismas funciones que estábamos mirando hoy. Si pensamos en esta, estamos pensando que para cada valor de y haya a lo sumo un x que me da ese resultado. Que también me gusta, para demostrar que una función es inyectiva, es útil pensar de esta manera. Fíjense, supongamos que x y x' están en el dominio, por lo tanto los reales, y cumplen f de x es igual a f de x'. Es decir, x al cubo, perdón, menos 2x más 3 igual a menos 2x' más 3. Acá puedo cancelar el 3 y me queda que menos 2x es igual a menos 2x', y después puedo cancelar el menos 2 y esto me dice que x es igual a x'. Fíjense que yo partí de la hipótesis de que f de x es igual a f de x' y llegué razonando matemáticamente a que x es igual a x'. Entonces, si f de x es igual a f de x', necesariamente x es igual a x'. Esto, la contra recíproca de esta diría que si x es distinto de x', entonces f de x es distinto de f de x'. Esta es otra manera de decir que una función es inyectiva. No, si tomo dos elementos distintos del dominio y le aplico f, el resultado me da distinto. Gráficamente, esto quiere decir que si yo trazo rectas horizontales, cortan a la gráfica a lo sumo en un solo punto, no en dos. Y eso es lo que pasa con esta función de acá. Por lo tanto, vamos a escribir acá si es inyectiva. Veamos este ejemplo. Pregunta, ¿hay dos valores de x diferentes, tales que cuando le aplico f me dan el mismo resultado? Sí, x al cuadrado me da lo mismo si el número es positivo o negativo. Entonces esta función no es inyectiva. Vamos a escribir acá. Esta f no es inyectiva. Pues 2, por ejemplo, es distinto de menos 2 y f de 2 es igual a 4, que es igual a f de menos 2. Fin de la historia. Encontré dos x, se los puedo graficar acá, distintos, y va a una recta. Hay un montón, hay infinito, pero si hago una recta horizontal en y igual a 4, tengo en x igual a menos 2 y en x igual a 2, dos valores que me dan el mismo resultado. Y así vemos que hay infinitos. Cualquier línea horizontal que toque alguno, toca a dos, excepto en el 0, que va a tocar a un solo lugar. Pasemos a otro ejemplo. La función y igual a x al cubo o f de x igual a x al cubo. La pregunta es si esta es inyectiva. Y la respuesta es que sí, también es inyectiva, porque cualquier recta horizontal toca a la gráfica en un punto exactamente. Si quisiéramos hacer la demostración, vamos a escribirla de la manera. Esta f
es inyectiva. Y la demostración sería así, sean x en el dominio en R, tales que f de x es igual a f de x'. Luego, x al cubo es igual a x' al cubo. Y de acá sacamos que x es igual a x', porque la función raíz cúbica me permite obtener el único número que elevado al cubo me da ese resultado. Así que esa es la demostración, nuevamente, usando esta forma de la definición de función inyectiva. Veamos esta otra función ahora. Supongamos que tenemos la función f de los enteros en los enteros dada por la función, por la fórmula sumar 1. Entonces queremos ver si es inyectiva. Para ver si es inyectiva, uno tiene que tomar z y z' en el dominio, tales que, pongo acá sean, tales que f de z igual a f de z'. Es decir, z más 1, eso es f de z, z' más 1 es f de z'. Pero acá puedo cancelar o restar 1 a ambos lados, y entonces obtengo que z igual a z'. Fin de la historia. Usando esta forma de la definición, demostramos que sí es inyectiva. Y si copio esta demostración, acá, cambiando la z por n, tengo lo mismo. Esta también es inyectiva, se las dejo para que la escriban ustedes. Bien, último concepto de tipos de funciones. Vamos a decir que una función f se llama biyectiva si es a la vez inyectiva y sobre. O sea que este es fácil porque es solamente ver si se cumplen a la vez las propiedades de ser inyectiva y sobreyectiva. Entonces empezamos con este primer ejemplo que tengo acá escrito con flechitas. Habíamos visto que no era inyectiva recién y que no era sobre hace un rato un poquito más largo. Por lo tanto, no es. Esto implica que no es inyectiva, no es biyectiva. Fácil. Ya están todos los ejemplos de esto, ya los pensamos. Este ejemplo, la de la recta, esta era inyectiva, vimos hace un ratito que sí, y vimos que también era sobreyectiva porque la imagen era todo lo real. Por lo tanto, como es inyectiva y sobreyectiva a la vez, sí es biyectiva. Así de fácil, ¿eh? Habiendo estudiado los otros dos conceptos, el de biyectiva es que se cumplan los dos a la vez. La función f de x igual a x al cuadrado no es inyectiva, porque tenía x que se podían obtener con dos x distintos, y tampoco era sobreyectiva. Por lo tanto, no es biyectiva. La función f de x igual a x al cubo sí era inyectiva y sí era biyectiva, o sí es. Por lo tanto, sí es biyectiva. Inyectiva y sobre. Esta función era inyectiva, es inyectiva y es sobreyectiva, la de set sumar 1 a los enteros, por lo tanto también es biyectiva. Estoy yendo un poquito rápido para que no sea aburrido. Si para ustedes voy rápido, ponen pausa, miran, rebobinan y vuelven a ver. La función esta, que es sumar 1 a los naturales, vimos que sí era inyectiva, medio rápido recién al final, y vimos que no era sobreyectiva porque no existía ningún n natural tal que f de n es 1. La imagen de esta función f estaba contenida en los naturales, pero estrictamente quiere decir que está contenida, pero no es igual. Por lo tanto, como una de las dos propiedades no se cumple, esta función no es biyectiva. O sea, puede ser inyectiva y no sobreyectiva, puede ser sobreyectiva y no inyectiva. Alguna de las dos puede fallar para que no sea biyectiva.
Por último, tenemos una operación que se puede hacer con funciones, que es la composición. La composición de funciones es como obtener una nueva función a partir de dos que cumplan las siguientes propiedades. Entonces, consideremos dos funciones, una f que va del conjunto A en el conjunto B, o sea, A es el dominio y B es el codominio, y g, una función que va del conjunto B en el conjunto C. Fíjense que el conjunto B es el codominio de f y el conjunto B es el dominio de g. Entonces, la idea, esta la voy a hacer con un dibujito de la composición, es que yo voy a tomar, pienso en la función como una cajita donde entra un x, sale un resultado y a ese resultado le voy a aplicar la función g para obtener un z. Es decir, que voy a efectuar la función f sobre x y a ese resultado le aplico la función g. Entonces lo que estoy haciendo es primero f de x y luego, como en una segunda etapa, la g de x, la g de ese resultado. Entonces, acá está la f y acá está la g. Entonces, si los resultados de f, los valores de la imagen de f o del codominio, son admisibles para g, puedo calcular g de esa f. Ahora vamos a ver ejemplos. Entonces, así se define la composición de f con g. La composición de f con g va a ser una función que va del conjunto A en el conjunto C. Fíjense que el B desaparece ahora del mapa y se escribe G circulito F. Cuando escriba G circulito F, acá está mal escrito, es G circulito F de X es G evaluado a F de X, o evaluado en F de X. O sea que acá faltaría poner X. Y acá hay una observación que estuve un poco diciendo yo desde el principio, que para que la composición esté bien definida debe suceder que la imagen de f esté contenida en el dominio de G. O el dominio de G tiene que incluir a la imagen de G. ¿Por qué? Acá está dicho, porque vamos a evaluar la función G en el resultado que da aplicar la función f de x. Bien, tengan presente siempre este esquemita. Tomo un x, le aplico la f y luego a ese resultado le aplico la g. Veamos un par de ejemplos. Acá está escrito lo mismo de recién, con el mismo error de hoy, que era que acá falta escribir de x. Bien, entonces consideramos esta función f, la primera, que está definida en los reales, en los reales mayores o iguales que 0, tal que a f de n le asigna n, raíz de n. O sea, esta es la función raíz cuadrada, por decirlo de alguna manera. Y la función g de los reales en los reales, que a un número le asigna el cuadrado más 1. G de x es x cuadrado más 1. Entonces tengo la f, que a cada n, vamos a poner así, acá está la f, le asigna raíz de n. Y este n tiene que pertenecer al intervalo 0 infinito. Y este va a ser un número real. Y después tengo la g, que toma un x real y devuelve como resultado x cuadrado más 1, o sea, el número al cuadrado más 1 que también es real. Entonces la idea ahora es que voy a conectar acá un resultado con el otro. Entonces cuando yo escriba g, f compuesta con g, que se pone g circulito f, de un n, bueno, la f compuesta con g, perdón, el dominio va a ser el dominio de la f, que es el 0 infinito. Y la codominio va a ser el codominio de la g. ¿Y cómo se define g circulito f evaluado en un n?
Bueno, es G, entre paréntesis, f de n. Entonces, a ver, esto quiere decir G, se puede hacer de dos maneras. Vamos a la primera. La primera es reemplazo f de n por su fórmula, que es raíz de n. Y después reemplazo g por su fórmula. La fórmula de g es esto de acá, que es elevar al cuadrado y sumar 1. No importa si se llama x o cómo se llama. Entonces g de algo es elevar ese algo al cuadrado y luego sumar 1. Entonces si tengo g de raíz de n es raíz de n al cuadrado más 1. Y sabemos que la raíz cuadrada de un número positivo al cuadrado me vuelve a dar el mismo número, por lo tanto esto es lo mismo que n más 1. Veamos otra fórmula. Otra forma de hacer lo mismo, siempre esta parte es la misma acá, es primero escribir la fórmula de g. ¿Qué le hace g a lo que tiene entre paréntesis? Miro acá, lo eleva al cuadrado y le suma 1. Entonces acá podemos escribir f de n al cuadrado y le suma 1. Y ahora digo, ¿qué es f de n? Bueno, f de n es calcular la raíz cuadrada, por lo tanto esto es raíz de n al cuadrado más 1, y como n es mayor o igual que 0 es n más 1. Por lo tanto, voy a reducir un poco todo esto que escribí muy grande. Por lo tanto, la respuesta final, si uno quiere, dice g compuesta con f, o f compuesta con g, es la función que va del 0 infinito en r, dada por g circulito f en n igual a n más 1. Entonces, esta es la nueva función composición que resulta de la composición de la f y la g. Recuerdan que una función tiene dominio, codominio y fórmula, por decirlo de alguna manera. Pero todo es parte de la definición, no solo la fórmula. Consideremos ahora un ejemplo muy parecido, con la única diferencia de que el dominio de la función f son solamente los naturales. Entonces, esta función f está definida solo sabe calcular raíces cuadradas de números naturales. Los resultados pueden ser reales porque la raíz cuadrada de 2 no es un número natural, ¿no es cierto? Pero la f, imagínense que se pudieron fabricar una computadora muy elemental que solo sabe calcular raíces cuadradas de números naturales. Entonces, si yo quiero escribir la función g circulito f, o f compuesta con g de un n, bueno, va a ser una función que solamente puede calcular, evaluar sobre números naturales, y los resultados van a ser reales. O sea, esta la n viene de acá, esta r viene de ahí, y está dada por g circulito f de un n igual a g aplicado a f de n, y de cualquiera de las dos formas que veamos, al final solamente puede calcular n más 1. Por lo tanto, g circulito f es la función de los naturales en los reales, dada por g circulito f de n igual a n más 1. O sea, mucho gregre para decir Gregorio, pero eso es lo que da. Así como uno a veces calcula operaciones complicadas, a veces nos tocan operaciones sencillas y las cosas se simplifican. Entonces, estas dos funciones eran medio sofisticadas, una involucra raíz cuadrada, la otra elevar al cuadrado, y resulta que su composición me dio sumar 1. Y solo para natural. Veamos un par de ejemplos más. Tengo esta f, que va de los reales en los reales. Tengo que verificar siempre que este conjunto y este coincidan, ¿no? Primer paso. Y después digo, la composición de f con g es una función que va de los reales, en este caso también en los reales, y
si hago G circulito F de un X, eso es G aplicado a F de X. Vamos a ponerlo acá abajo y lo voy a hacer de las dos maneras. La primera manera, primera forma. Lo hago de dos formas porque a algunos le puede gustar más hacerlo de una forma que de otra, pero las dos dan lo mismo, o deberían dar lo mismo si no nos equivocamos. Entonces la primera es, dejo G y entre paréntesis escribo la fórmula de F. 3x más 2 viene acá. Y ahora sí, ¿qué es la función G? La función G es elevar al cuadrado y restar 1. Entonces esto me da 3x más 2 al cuadrado y resto 1. Y acá puedo escribir la fórmula, hacer toda el álgebra y que me va a quedar 3x al cuadrado más 2 es lo mismo que 9x cuadrado, más el doble producto del primero por segundo, que me queda 3 por 2, 6 por 2, 12, 12x. Y después me queda 2 al cuadrado, que es el 4, pero si le resto 1 me queda más 3. Esa es la forma. Si lo hago de la segunda forma, obtengo G circulito F de X, es G aplicado a F de X. Entonces lo primero que hago es reemplazar lo que es G. G de X es X cuadrado más menos 1, eso quiere decir que G de Y es Y cuadrado menos 1. Y cualquier letra puedo usar en lugar de i. Lo que quiere decir es que tomo lo que está entre paréntesis, lo elevo al cuadrado y le resto 1. Esto quiere decir f de x, lo elevo al cuadrado y le resto 1. Y ahora escribo lo que es f de x. F de x es 3x más 2 al cuadrado menos 1. Y si hago la cuenta me queda 9x cuadrado más 12x más 3. Bien. En resumen, G circulito F o F compuesta con G es una función que va de R en R, dada por G circulito F de X igual a 9x cuadrado más 12x más 3. Se estarán preguntando por qué digo G circulito F y no G compuesta con F. Porque esta fórmula que estamos viendo acá en realidad es la fórmula de F compuesta con G, no de G compuesta con F. Entonces se dice al revés de cómo se escribe. Cuando yo estoy escribiendo digo G y después F, y esta no es G compuesta con F. Es difícil decir F compuesta con G y escribir G circulito F. Por eso le digo en voz alta G circulito F. Igual no los vamos a juzgar por la manera en que lo digan, sí es importante que lo escriban y lo hagan bien en el orden correcto. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo decir G circulito F, G compuesta con F que F compuesta con G. No dan la misma función. Ya lo van a ver en los ejercicios. Último tema de esta clase que se está haciendo un poquito larga. Cuando una función es biyectiva, admite lo que se llama la función inversa. Entonces vamos a ver esa definición. Entonces, si tengo una función, perdonen, acá vamos a poner esto. Si tengo una función biyectiva, vamos a escribir más breve. F es una función biyectiva. Es inyectiva y sobre. Entonces, como es sobreyectiva, para cada elemento i existe al menos un elemento x que lo tiene como imagen. Es decir, que cada vez que yo tomo un i, hay un x tal que f de x igual a i. Y como es inyectiva, ese elemento x es único. Hay uno solo que tiene ahí como imagen. Déjenme hacer el esquemita de la primera función. Tengo la función f, que la puedo escribir así, x, f de x. Este primer ejemplo, que es 1, 2, 3, y las imágenes son 2, 4, 6. Y si la hiciera con conjunto, son 1, 2, 3, 2, 4, 6,
Y dice, el 1 me asigna el 2, el 2 me asigna el 4 y el 3 me asigna el 6. Pensando en flechas, lo que tengo es, si es sobreyectiva, es porque a todos los elementos del codominio llega alguna flecha. Y si es inyectiva, es a cada elemento del codominio llega una sola flecha. Entonces, a todos los elementos del codominio llega una y solo una flecha. Por lo tanto, si yo miro un 4, como llegó una sola flecha, puedo ver desde dónde venía. Esa es la idea. Entonces, ¿dónde está la definición de función inversa? Ah, acá está. Entonces, tengo funciones inyectivas y sobre. En concreto, perdonen, acá tuve un pequeño desliz. Para cada i de b existe un único x de a tal que f de x igual a y. Eso es lo que ocurre cuando es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, como existe un único, lo voy a poder poner un nombre. Si dado un i, hay un único x tal que f de x es y. Entonces puedo definir la función inversa, g, en este caso g, que me dice cuál es el x para cada i. Entonces, de nuevo, para cada i existe un único x tal que f de x es igual a y. Entonces a ese x le pongo un nombre y defino una función g. Entonces defino la función g de la siguiente manera. Fíjense que la f era una función de a en b. Ahora estoy definiendo una función g que va de b en a. Como el g de i para cada i en b es el único x tal que f de x es igual a y. Esa es la forma de definirla. A ver si la tengo escrito un poco más concreto. Acá está. Partiendo de que f es una función biyectiva, voy a definir la función inversa y la voy a llamar f a la menos 1 como la función que a cada i le asigna el x tal que f de x es igual a y. Parece un juego de palabras, pero esa es la definición. Entonces, teníamos el ejemplito con el 1, 2, 3, el 2, 4, 6, que al 1 le asigna el 2, al 2 el 4 y al 3 el 6. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. A, B. Entonces, f a la menos 1 es la función que va de B en A y que le va a asignar f a la menos 1 del 2 va a ser el x tal que f de x me da 2 y ese es el 1. F a la menos 1 del 4 es el x tal que f de x me da 4. Entonces puedo mirar y decir, ah, acá está el 2 me da 4. Y f a la menos 1 del 6 es el x tal que f de x me da 6. Busco el 6 y acá está el x es 3. Vamos a hacer los dibujitos. Para el 4 el x era el 2 y para el 2 el x era el 2. Muy bien, ahora sí. Seguimos mirando esta fórmula. Y entonces, si ahora tengo la función f de x igual a 2x definida sobre los reales, que es inyectiva y sobre, tengo que definir la inversa. Entonces, fíjense que si pienso en términos de fórmula, acá tengo que el i es una fórmula de x, que es lo que tengo dado acá. Escribo i, escribo i igual a f de x, que es lo mismo que decir i igual a 2x. Y acá tengo escrito el x en términos del i, el x como una fórmula de i. O sea que encontrar la inversa es de alguna manera despejar el x de esa fórmula. Si yo escribo i igual a 2x, puedo decir que eso es lo mismo que decir que x es igual a i sobre 2. Entonces, si pienso en esta fórmula, dado un i, por ejemplo el 8, ¿cuál es el x que 2 por x me da 8? El 4. ¿Y qué es 4? Es el 8 sobre 2. Es esto que está acá. Por lo tanto, f a la menos 1, en este caso, de r en r, está dada por, y lo más fácil es escribir f de i
igual a i sobre 2. Esto es f a la menos 1, perdón, de i es igual a i sobre 2. Y acá me quedó la fórmula de f a la menos 1 de i. O después uno puede usar la letra que quiera. Esto es lo mismo, decir f a la menos 1 de z igual a z sobre 2. Y también puede escribir f a la menos 1 de x igual a x sobre 2. En este contexto, cuando estamos aprendiendo, usar la misma x puede ser confuso. Así que vale usar cualquier letra. Veamos este otro ejemplo. Nuevamente, f de x es igual a y, si solo si f a la menos 1 de y igual a x. Entonces despejemos. Escribo f de x igual a y. Eso es lo mismo que decir, en este caso f de x es 2x más 3. 2x más 3 igual a y. Que dijimos que teníamos que despejar el x. Entonces resto 3, 2x igual a y menos 3. Y ahora divido por 2 ambos lados, x igual a y menos 3 sobre 2. Por lo tanto, f a la menos 1 de y, la fórmula de y que me da el x que le corresponde es y menos 3 sobre 2. Respuesta final, f a la menos 1 es la función que va de los reales en los reales, dada por f a la menos 1 de y igual a y menos 3 sobre 2. Hagamos una más. Tengo y igual a x al cubo ahora. Tengo la función f de x igual a x al cubo. Igual a x al cubo es lo mismo que decir que x es la raíz cúbica de y. Por lo tanto, la función inversa de esta f es la función que va de los reales en los reales, dada por f a la menos 1 de y igual a raíz cúbica de y. La función f de x igual a x cuadrado definida en los reales no es biyectiva. Por lo tanto, no tiene inversa. Pero veamos esta función. Si pienso ahora la misma función que es x al cuadrado, pero definida sobre los números mayores o iguales que 0, con y más, con codominio los mayores o iguales que 0, lo que estoy mirando es la función x al cuadrado, pero solamente a partir del 0. Y esa sí es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto biyectiva. Sí es biyectiva, o sea que le cambiamos el dominio y el codominio. Y entonces, si pienso en un número i que es igual a x cuadrado, y quiero despejar el x, eso es lo mismo que decir que x es la raíz cuadrada de y, porque ahora hay un único número positivo o mayor o igual que 0 que cumple eso. Por lo tanto, la f a la menos 1 de esta va a ser una función que va del 0 infinito en el 0 infinito, dada por f a la menos 1 de y igual a raíz cuadrada de esto. Y ahora tengo otra definición de la función x al cuadrado. Fíjense que lo que cambió acá es que el dominio son los reales negativos y el 0. Por lo tanto, lo que estoy pensando es en la función igual a x al cuadrado, pero a la izquierda del 0. Una cosa así. Esta es la gráfica. Y la otra parte la estoy ignorando. En esta de acá atrás estaba ignorando esta otra parte porque cambié el dominio. Solo me quedo con la parte sólida y no la de líneas punteadas. Muy bien. Entonces,
Esta función ahora sí es biyectiva también. Se los dejo para pensar. Y está definida por y igual a x, f de x igual a x cuadrado. Entonces, si yo quiero despejar, el x ahora no va a ser la raíz cuadrada del y, porque es el número menor o igual que 0 que elevado al cuadrado me da y, por lo tanto es menos raíz cuadrada de y. Esa es la inversa de esta función. Esta inversa va de el 0 más infinito y los resultados van a ser números negativos, menos infinito 0 o 0, dada por perdón, a la menos 1 de i igual a menos raíz cuadrada de i. Esta es la respuesta final o la inversa de esa f que estaba dada ahí. Acá tengo ahora la función f definida de los enteros en los enteros, dada por la fórmula sumar 3. Que esta también es biyectiva, no lo vamos a hacer porque hemos hecho la de sumar 1, esta es similar. Perdón, biyectiva. Y la función inversa de sumar 3, como se imaginarán, es restar 3. A ver, veamos. Si escribo y igual a x más 3 y quiero despejar x, tengo que restar 3. Por lo tanto, x es igual a y menos 3. La función inversa de sumar 3 en los enteros es otra función que va de los enteros en los enteros y está dada por f a la menos 1 de y igual a y menos 3. ¿Hay más ejemplos? No. Hay más ejemplos. Hay una última cosa que es, ¿qué ocurre cuando hago la composición de f con f a la menos 1? Fíjense, pensemos en el ejemplo que teníamos hoy, que al 1, 2, 3 le asignaba el 2, 4, 6. Esta era f, y la f a la menos 1 en rojo era esta. Entonces, si yo hago f a la menos 1 compuesta, o f compuesta con f a la menos 1 del 1, cuando hago, esto es lo mismo que f a la menos 1, de f de 1. F de 1 me daba el 2. Entonces tengo f a la menos 1 de 2, y f a la menos 1 de 2 era el 1. Entonces, me dio, perdón, vamos a hacer, f a la menos 1 compuesta con f compuesta con f a la menos 1 del 1 me da el 1. Y si lo hago con el 2 y con el 3 me da lo mismo. Lo que va a pasar en general, que f a la menos 1, circulito f de cualquier x, me vuelve a dar el mismo x. Y f, circulito f a la menos 1 de y, me vuelve a dar el mismo y. Esto va a pasar para todo x del dominio, del dominio de la f original, y esto va a pasar para todo y del dominio de la f a la menos 1, que es el b. Y eso es una consecuencia de esta propiedad de acá. Porque si yo tengo que f de x es y, cuando haga, vamos a señalar, tengo f de x es igual a y, cuando hago f a la menos 1 de ese y, que es f a la menos 1 de f de x, me debe dar el x. Se los dejo para pensar un poquito y lo podemos discutir en clase. Pero eso es cierto siempre, no solo para esta función que va del 1, de 1, 2, 2, 3, 2, 4. Entonces, como teorema, podemos decir que si f es una función biyectiva, entonces f a la menos 1 circulito f es la identidad sobre el conjunto A, y f circulito f a la menos 1 es la identidad sobre el conjunto B. Esto quiere decir que f a la menos 1 circulito f es la función que va de A en A, dada por
f a la menos 1, circulito f de x igual a x. Y f, circulito f a la menos 1, va a ir de b en b y va a estar dada por f, circulito f a la menos 1 de i, me da el i. Y como decía, todo es consecuencia de esa afirmación ahí. Por último, el último teorema dice lo siguiente, ¿no? Acá estábamos diciendo que si una función es biyectiva, la hipótesis era que la función es biyectiva. Si la función es biyectiva, entonces existe inversa, eso ya lo vimos porque está definida, y la inversa compuesta con f me da la identidad de la manera que las componga. Ahora, lo que estoy diciendo este segundo teorema es que si tengo una función y existe una función g que satisface que g compuesta con f y f compuesta con g me dan la identidad, entonces f es biyectiva y g es su función inversa. Entonces, si tengo una función, acá ahora es la hipótesis, existe una g, vamos a poner, existe, tengo la f, una función, y existe una función g de b en a que cumple que si hago g y le aplico f de un x, así, g aplicado a f de x, me da x para todo x en a. Esto es lo mismo que decir que g circulito f es la función identidad sobre el conjunto A. Y también que f circulito g, vamos a ponerle acá i, me da i para todo i en b. Esto es lo mismo que decir que f circulito g es la identidad sobre b. Entonces, necesariamente, la f era biyectiva de entrada, aunque no lo sabíamos, y sí, y su inversa es g. Es decir, g de i es f a la menos 1 de i para todo i en b. O sea, como es biyectiva va a existir inversa y su inversa va a ser esa misma función g. De alguna manera es, si encontraste una función que se comporta como la inversa de una f, o sea, cumple estas dos cosas, para todo x en a y para todo y en b, entonces la función era invertible y era biyectiva para poder ser invertida. Muy bien. Terminamos con un ejemplo entretenido y se los dejo para pensar. Fíjense esta función. Esta es una función definida en los naturales de la siguiente forma. Vamos a hacer acá n f de n. Dice, sea f de n en z, o sea, los resultados tienen que ser enteros, vamos a ver si es cierto, dada por lo siguiente. F de n va a ser n menos 1 sobre 2 si n es impar y menos n sobre 2 si no es impar. O sea, si n es par. Entonces empezamos con el 1. El 1 es impar. Por lo tanto, f de n es 1 menos 1 sobre 2, que me da 0. Ahora vamos con el 2. El 2 es par, por lo tanto, f de n me da menos 2 sobre 2, que es menos 1. Vamos con el 3. El 3 es impar, entonces me da 3 menos 1 sobre 2, eso me da 3 menos 1, 2 sobre 2, 1. Vamos con el 4. El 4 es par, me da menos 4 sobre 2, que es menos 2. Vamos con el 5. El 5 es impar, 5 menos 1, 4 sobre 2, es 4 sobre 2, me da 2. Y así podemos seguir y vamos viendo que, fíjense, si miramos a la derecha, hay como un patrón que se va a cumplir, que es 0, menos 1, 1, menos 2, 2, y después va a seguir
Yo lo escribo acá, ustedes pueden verificar, menos 3, 3, menos 4, 4, y así sigue. Entonces, la pregunta es si es biyectiva. Entonces, ¿es sobre? Es sobre quiere decir, ¿se obtienen todos los números enteros como posibles resultados? Fíjense, vamos acá. 0, menos 1, 1, menos 2, 2, menos 3, 3, menos 4, 4. Parece que va a llegar a cubrir todos los enteros. ¿Es inyectiva o es 1, 1? Esto se lee 1 a 1, 1 a 1, y es lo mismo que ser inyectiva. ¿Qué quería decir que es inyectiva? Que nunca se va a repetir un resultado. Si miramos esta tendencia, parece que nunca se va a repetir un resultado. 0, menos 1, 1, menos 2, 2, menos 3, 3. No parece que vuelva a dar el 0 en algún lado. Parece que también es inyectiva, por lo tanto, va a ser biyectiva. Y la pregunta es si tiene inversa. Entonces, la inversa quiere decir, si yo te digo un número entero de esta columna, vos me podés decir cuál es el número natural, que si lo pongo acá me da ese número entero. Vamos de nuevo, te digo el menos 48. ¿Me podés decir cuál es el n que si lo pongo acá corre alguno de estos caminos y me da menos 48? Se los dejo para pensar y lo discutimos después en la clase. Y acá terminamos por hoy.